anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. De Radio Católica Mundial y NSE Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva ocasión en que podemos estar en contacto con todos ustedes gracias a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Santísima. Queremos saludar también a nuestro operador técnico en Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos permite esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, Melissa Mora. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omar Isayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, muy contentos de estar otra vez con ustedes compartiendo este programa que va a ser una continuación de los temas que hemos estado viendo durante estos días. En concreto tenemos con nosotros hoy, volvemos a tenerlo con nosotros, al profesor José Arturo Cuarrachino, quien es historiador, sabe de filosofía, sabe de historia, sabe de todo el profesor. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, y por la exageración también. No, pero contento de estar de nuevo acá. Yo creo que no es exageración, porque la cantidad de mensajes que hemos recibido esta semana manifiestan que no es exageración de la hermana Omar, sino que es verdad, que la gente está muy atenta y está muy agradecida justamente a que se nos vayan explicando estas cosas que se dan por asumidas, pero que tienen muchísimos errores de por medio, y ahora que estamos viviendo un tiempo de mucha manipulación de información, pues es importante, ¿no? Antes, bueno, hoy vamos a dedicar el programa, digamos, lo que sería una tercera parte de todos estos programas que hemos estado viniendo haciendo con el profesor, y vamos a entrar en un tema que para algunos es conocido poco, algunos es solamente escuchado de lejos, y para otros es conocido, pero no hemos podido profundizar ni sabemos bien de qué se trata. Y es justamente sobre la doctrina social de la Iglesia. Pero antes quería leer dos mensajes que vinieron de la semana pasada, pero ya en la repetición de la tarde, para que ellos sepan que sí nos llegó su mensaje. Dice: bendiciones desde Santiago del Estero para todos ustedes, especialmente para nuestro querido profesor, que tanto nos está ilustrando y ayudando con argumento para refutar esta mentirosa ideología de la diversidad cultural. Nosotros acá firmes en la escuela con nuestros hijos. Un cariño muy grande para él, Enrique Marañón y Verónica Vega. Sí, es un matrimonio conocido. Mire, pues le mandamos un gran saludo. Estuve el año pasado ahí, que fue recibido incluso un día en la casa con él y unos amigos de él. Y la verdad que daban ganas de quedarse para siempre. No, una familia hermosa. Qué lindo. Pues mire, hasta allá lo están escuchando. Y después recibimos otro que por eso los leo, porque sería bueno aclararlo antes de entrar en la materia de hoy. Y nos dice una oyente: hola, interesante programa. ¿Qué nos puede decir de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas que relataban abusos contra los indígenas? Como ustedes recordarán, y para los amigos oyentes que no escucharon el programa anterior, estuvimos hablando justamente de cómo se dio la colonización en América, y cómo, a pesar de que sí hay datos de que hubo abusos por parte de los colonizadores, el fin de esas expediciones que venían de España, sobre todo, era evangelizar a los habitantes de estas islas que todavía no conocían el Evangelio, y esto fue motivado por la reina Isabel de España, que fue la que promovió todo este deseo de que las almas se salvaran y se unieran a la verdadera fe. Además de que en el bautismo se llamaba a los frailes que venían con estos expedicionarios a bautizar a las gentes, y al ser bautizados también ellos asumían una dignidad como ciudadanos españoles de los cuales carecían, como no eran descubiertos por nadie, por decirlo así. Entonces, esto es un poco para poner en antecedentes a qué viene la pregunta que ahora el profesor nos va a explicar. Sí, bueno, fue un gran denunciador de las, digamos, algunas hasta barbaridades que hacían
algunos de los que vinieron en los primeros tiempos como expedicionarios, ¿no? Que quebrantaban el mandato que les había otorgado la reina Isabel. Por eso este hombre denuncia, era un fraile dominico. Pero antes que él hay ya un obispo en Santo Domingo, creo que fue la homilía del primer domingo de Adviento de 1511, ahora se me fue el apellido, creo que era Montesino, también era dominico, que en esa homilía fue lapidaria, ¿no? Contra las cosas que se hacían mal contra los indios, que como usted bien dice, el hecho de bautizarlo era convertirlos en ciudadanos españoles, ya por el simple hecho de ser bautizados, porque en esa época estaba identificada la fe cristiana con la identidad española o castellana. Por eso era fortísimo, fue la homilía de este obispo, y a esto que se dedicó a denunciar en forma sistemática Bartolomé de las Casas. Que las investigaciones históricas muestran que él exageró en algunas figuras, en algunos números, que era para hacer, digamos, más evidente o para que se escuchara bien el mensaje, ¿no? Pero hay que destacar que es un religioso católico que hace una crítica que es una autocrítica, ¿no? Que no la dejó pasar. Ya en 1511 se empieza a sancionar un primer código de leyes que se lo conoce como el Código de Burgos. Se sancionó en la ciudad de Burgos sobre leyes que se iban formulando sobre la marcha por este nuevo mundo que se había empezado a descubrir y por situaciones nuevas que se vivían, ¿no? Que no estaban contempladas en las leyes incluso que tenían los mismos indios, ¿no? Y entonces se trataba de llenar esos huecos, ¿no? Y hacia 1550 hay un tiempo que se suspende, el rey Carlos I suspende la expansión colonial española porque habían surgido fuertes disputas sobre quiénes eran los indios, si eran personas o eran de un rango inferior, y una famosa discusión en la Universidad de Salamanca, donde la voz cantante en defensa de los indios la llevó adelante Francisco de Vitoria, jesuita, contra Juan de Sepúlveda, que decía que eran de condición inferior, entonces que se los podía tomar como esclavos, ¿no? Y Francisco de Vitoria, que justamente decía todo lo contrario, que tenían tanta dignidad como los hombres de Europa, y entonces que merecían ser respetados y ser considerados hombres libres, ¿no? Y esta es la postura que triunfó en el debate, y esto es lo que asumió después el rey Carlos I, y rehabilitó, digamos, la expansión colonial, que no era de conquista, sino colonial era porque se establecían en poblados colonias, que ya eran llamados colonias, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta ese fin, que no era un mero, como usted decía, un conquistar en cuanto a poder, sino un llevar la palabra. No era una conquista imperialista, sino que era una conquista de civilización, ¿no? Sí. Porque lo que se buscaba era integrarse con los nativos, ¿no? Por eso trajeron, como dijimos la pasada, niños para aprender rápido la lengua, porque los niños huérfanos de Europa se entendían, como siempre son los chicos, se entienden entre ellos, y así aprendieron rápido la lengua los misioneros, ¿no? Que vinieron, y se fundaron universidades. Vamos a repetir el dato que no se conoce, pero en los 100 primeros años de la llegada de España a América, en América hispánica, en América española, mal llamada Latinoamérica, ¿no? Porque somos hispanoamericanos o iberoamericanos, en realidad, se fundaron 30 universidades, al estilo de la Universidad de Salamanca, ¿no? Incluso hasta la edificación, ¿no? Y que han tenido continuidad. La universidad fundada en Córdoba por los jesuitas, hoy es la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y bueno, hubo muchas más. La primera se fundó en Santo Domingo, se fundó en Perú, San Marcos, donde ahí estudió y se graduó de abogado José Gabriel Condorcanqui, el famoso Tupac Amaru. Ahí estudió Mariano Moreno, que se recibió de abogado. Creo que no sé si Juan Bautista Alberdi también. La de Córdoba es una de las, no es de las primeras, fue en 1500, no, posterior fue a la 1600 pero
De 1490 a 1600 hay 30 universidades, ¿no? En toda América. Y estaba abierta incluso, lo que estaban obligados a ir a esa universidad era para formarse, eran los hijos y descendientes de los caciques. Fíjese, qué interesante. Pero ya le daban le daban rango, ¿no? Pero iban a ser caciques, bueno, que estuvieran graduados en una universidad, ¿no?, española. Y hay un dato que tiene que ver con esto, desmitificando esta famosa leyenda negra de Inglaterra. Cuando se sancionó en la Argentina la independencia, julio de 1816, la declaración de la independencia se escribió en español, se redactó en español y en quichua, para distribuirlo sobre todo en la región que hoy es Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y en el norte de... Sí, hay mucha descendencia quechua por esa zona, Bolivia, y al norte incluso de Argentina. Salta, Jujuy, sí. Formosa. Se descubrió, y existe el ejemplar físico, está, ¿no? La redacción en quichua. Así que bueno. Bueno, pues esto es un poco como para terminar ese aspecto que estuvimos viendo en el programa pasado. Pero ahora, profesor, yo quisiera entrar en este tema que está relacionado con todo lo que hemos estado viendo, que es cómo la Iglesia siempre ha sido, con el cristianismo, la base de la constitución organizada de la sociedad, es decir, lo que nosotros llamamos civilización. ¿Sí? Un pueblo civilizado es un pueblo organizado que tiene leyes justas, que está organizado, en torno a lo cual el ser humano pues va siempre apuntando al bien común, gracias a estas leyes que protegen ese bien común. Entonces, lo primero sería, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Porque algunos ni sabíamos que la Iglesia tenía una doctrina social. Solamente pensamos en doctrina en cuanto a lo del cielo, cosas espirituales. Exactamente. Sí, es todo lo que el Papa Juan Pablo II en su momento lo llamó la materialización o la explicitación concreta del mensaje evangélico en la vida de los pueblos. Todo lo que estuvimos hablando de estos programas anteriores es lo que hacía naturalmente la Iglesia Católica. Vamos a reiterarlo, que cuando empieza la labor misionera de la Iglesia y a llevar el nombre de Jesucristo es el Señor, ¿no?, la primitiva predicación que se conoce como querigma apostólico, ¿no? Ese era el mensaje primero, que después en las discusiones y debates obligaba a desarrollar todo un pensamiento que lo hemos expresado sobre todo en los padres de la Iglesia, ¿no? No desplazaba, ¿no?, la cultura de esos pueblos. Lo que hacía era introducir un elemento que daba sentido y plenitud, ¿no? Para que tengamos en cuenta, los primeros siglos, la formación de los cristianos, que después seguían carreras profesionales, sacerdocio, se basaba en la formación clásica, greco-latina, ¿no?, que mucho de eso conservaron los monjes benedictinos, ¿no?, en sus bibliotecas. O sea, no había una enseñanza cristiana específica, sino que se tomaba la cultura, que era una cultura humanista, tanto la cultura griega como la cultura romana, ¿no? Y después a eso se le complementaba con la formación teológica, ¿no?, doctrinal teológica. Porque el cristianismo entraba en comunión, ¿no?, en convergencia con la cultura de la época. No desplazaba la cultura, en todo caso el conflicto se daba en la creencia en lo divino, ¿no?, en lo sobrenatural, ¿no? Pero los primeros siglos hasta la época moderna, siglo XVII, ¿no?, la Iglesia naturalmente iba explicitando en modelos, ¿no?, civilizatorios, en la antigüedad, en la Edad Media, en la época moderna inicial, iba explicitando en lo social, en lo económico y en lo político el mensaje cristiano. No como dogma, sino como derivación racional de la creencia. Claro. Que eso incluso está presente hasta en los fundamentos del liberalismo político moderno que formula John Locke en su libro Segundo ensayo sobre el gobierno civil, la doctrina política liberal que funda John Locke.
que parte del relato bíblico de la creación, del libro del Génesis, ¿no? ¿Qué pasó? Que la iglesia tuvo que dejar de predicarlo con la Revolución Francesa. El primer intento de edificación de una sociedad sin bases cristianas. El cristianismo en la Revolución Francesa fue tremendamente perseguido. Se confiscaron sus bienes, se suprimieron órdenes religiosas, hubo muchos mártires católicos durante la Revolución Francesa. Fue despojada de todas sus propiedades, de tal manera que hasta el día de hoy, yo me enteré hace poco, las iglesias y las catedrales en Francia son propiedad del Estado. Wow. Cuando se quemó hace un tiempo Notre Dame, asume el Estado francés el deber de reconstruirla, porque la propiedad es del Estado. La iglesia la tiene está como invitado, ¿no? Tampoco paga alquiler, digamos, brinda el servicio religioso, pero la propiedad la tiene el Estado francés, ¿no? De todas las iglesias de Francia, y eso viene de la Revolución Francesa. Entonces ahí la iglesia tuvo que replegarse, ¿no? Además se formuló un sistema político donde lo religioso estaba afuera, entonces la iglesia se repliega. Y de ahí viene esta famosa frase de la separación entre iglesia y Estado, de esta Revolución Francesa. Claro, pero en forma radical es eso, ¿no? Porque ahí en la Revolución Francesa sí, eso fue violento. Hasta se cambió los nombres, se asumió el calendario romano, ¿no? Entonces la Revolución Francesa, y durante algunas décadas, sobre todo hasta que gobierna Napoleón, los meses del año, si uno va a los libros se va a encontrar que son los nombres del calendario romano, que tenía creo que hasta 13 meses, no 12. Y entonces la iglesia ahí tiene que... Aparecen laicos, primero en Francia, después en Inglaterra, en Bélgica, después en Italia, que empiezan a batallar desde el punto de vista de lo social, ¿no? Ante el avance de lo liberal. En Europa hubo dos grandes corrientes contestatarias a la imposición del liberalismo político y económico, ¿no? Con fuerte impronta antirreligiosa, que fue sobre todo en Francia. Una fue toda esta rama católica. Federico de Ozanam fue uno de los pioneros en Francia. Que trabajó con San Vicente de Paul. Claro, forman la congregación de la misión. En Bélgica, en Alemania. En Alemania hubo un gran sacerdote que después llegó obispo, cuando era sacerdote en Maguncia, Henry von Ketteler, Wilhelm von Ketteler, Guillermo von Ketteler, un noble alemán. Siendo sacerdote, él fue diputado en su momento ahí en Maguncia, en el Parlamento regional, y después siendo obispo no, pero siendo sacerdote participó en una elección y entró como obispo. Una fue la reacción católica y la contestataria, y la otra fue la reacción socialista marxista, que durante ese siglo las dos tienen en común que discuten contra la imposición de un modelo liberal político y económico. Y son distintas porque uno propone un camino de integración, de armonía, la católica, y la otra, la socialista marxista, impone o predica la confrontación. El conflicto social se resuelve confrontando, y la doctrina católica habla de armonizando. Hasta que en 1891 el Papa León XIII, que ya tenía 80 años largos, escribe una encíclica ya famosa, que es la Rerum Novarum, que es la encíclica que empieza a sistematizar la enseñanza social de la Iglesia que viene desde los primeros tiempos. No es que la inventa, digamos, sí. Le empieza a dar cuerpo y a sistematizar toda esta predicación que viene desde el Evangelio, de la época de los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, ¿no?
hasta ese momento. Claro, es algo que ya se venía viviendo, pero que no estaba sistematizado exacto, de ninguna manera. Pasó como fue España. Va recapitulando todo lo que Lo ya que se tuvo ve. que hacer España cuando vino a América, que sancionaba leyes nuevas, ¿no? Porque que no están contempladas ni en el derecho castellano ni en el derecho indígena. Entonces había huecos que tenía que completar, fue completando, y unas 6.680 leyes que en el año 1688, creo que fue, el rey de España las hace codificar y se forma el famoso Código de Indias, ¿no? 6.680 leyes y están todas contenidas en este cuerpo. Bueno, Eso que hizo este personaje que usted menciona ahora es lo que hizo León XIII en la iglesia. En la iglesia. Hizo el mismo proceso de sistematización. Profesor, tenemos que hacer una pequeña pausa, no, pero vamos a continuar con esta interesante historia sobre la doctrina social de la iglesia. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, con nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy dedicándolo a la doctrina social de la Iglesia, porque es importante también para poder vivir los derechos que tiene la vida del ser humano, saber que la Iglesia también pensó en una doctrina social que no fue un invento, como aclarábamos antes de la pausa, sino que fue el resumen, gracias a la labor del Papa León XIII, el resumen de todo lo que la Iglesia ya venía haciendo como manifestación de la creencia en un solo Dios, en un Dios que es amor y que a la misma vez está siempre pendiente del ser humano. Y todo esto lo estamos compartiendo y aprendiendo junto con el profesor José Arturo Cuarrachino, que es nuestro invitado de hoy. Profesor, usted nos explicaba que esta materialización del mensaje evangélico en la sociedad, como lo decía San Juan Pablo II, es esta doctrina social de la Iglesia que estaba como en controversia o versus lo que ofrecía la Revolución Francesa cuando estalló, que ellos hablaban de una confrontación y la Iglesia hablaba de una armonización. ¿Fue la Revolución Francesa la que motivó a la Iglesia a pensar en sistematizar todo esto, o hubo algún evento así histórico que ya el Papa dijo, no, hay que esto concretarlo, codificarlo, sistematizarlo? La Revolución Francesa le obliga a la Iglesia, sobre todo católica, a ir a las catacumbas, digamos, retirarse de lo público, porque aparte la despojan de todo, del colegio, de los templos, todo. Lo que se va dando en el siglo XIX es la imposición de este modelo capitalista liberal, que es un capitalismo, sobre todo en inglés, el primero, pero también después sigue Holanda, Francia también. Es un capitalismo expansivo, imperialista. Pero el capitalismo históricamente tiene un gran problema que nunca pudo resolver. El salto del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, favorecido, este último, por la revolución industrial, que desplaza la producción artesanal, manual, de los artesanos, por la producción industrial, ¿no? Con máquinas, ¿no? Produce riqueza, ¿no? Por demás, pero nunca encontró el capitalismo históricamente, hasta hoy, la forma de redistribuir la producción de la riqueza.
Así como produce mucha riqueza, la riqueza queda en pocas manos. Y va creando una multitud de desplazados, ¿no? Y de pobres, ¿no? En la sociedad. Y eso está bueno señalar porque una de las cosas que se ensalza de esta Revolución Francesa es justamente la industrialización. Y está bien, quiero decir, favorece. Pero está este otro aspecto que usted nos señala del capitalismo, que entonces son unos pocos los que se quedan con todo y son unos muchos los que se quedan desplazados y a los que no se les favorece de ninguna manera, incluso se les explota para que estos pocos tengan más. Exacto, sí. Ese es el conflicto que nunca pudo resolver el capitalismo. Entonces se empieza a generar mucho desarrollo material, aparecen los trenes, aparecen caminos, aparece en el momento el automóvil, el telégrafo, después aparece el teléfono, pero eso va en paralelo con que todos los que producen realmente en la base toda esa riqueza participan muy poco, ¿no? Y entonces empieza a haber un conflicto, se dan las revoluciones, en el siglo XIX sobre todo las revueltas sociales, ¿no? Que son formas de exigir resolver esta injusticia. Por un lado, que son violentas, y por otro lado, lo que empieza sectores de la iglesia, sobre todo laicos, es a buscar solucionar esto en forma armónica, pacífica. Aunque a veces, digamos, la tosudez humana no deja, ¿no? Y sí, porque hay que contar que hay un pecado original de fondo. Claro. Es así. ¿No? Hasta que llegamos al siglo XIX. Entonces está el mundo en evolución. Si uno mira la historia, va a ver, el siglo XIX es un mundo, mucha producción material, y es un mundo, desde el punto de vista espiritual, poco productivo. Uno no va a encontrar con esas grandes producciones literarias, religiosas, artísticas. Hay un retroceso en cuanto a lo espiritual, si se claro, en comparación con los siglos anteriores. Exactamente. Culturalmente es un mundo triste, chato. No triste, chato, ¿no? No tiene gran producción ni de filósofos. Es un mundo muy, muy, muy chato. Pero es un mundo que está en convulsión, ¿no? Acá incluso en la Argentina tuvimos estas revoluciones, ¿no? 1890, una famosa que se da en la Argentina. Entonces el Papa León XIII decide empezar a buscar cómo resolvemos esto y sistematizar el aporte católico en esta gran encíclica, que cuando uno la lee se va a encontrar con dos cosas, que es impresionante. 1891, o sea, estamos ya 130 años prácticamente. Muchos de los diagnósticos que hace prácticamente es hoy. O sea que el mundo no avanzó. Y si no avanzó, retrocedió, digamos. Exactamente. Si estamos igual que en 1891, imagínese, el más de 100 años. Son 300 años en realidad. Claro. Se quedó el mundo parado. Eso sorprende mucho. Y segundo, lo que sorprende, porque empieza criticando la propuesta de solución del socialismo, que es un camino inviable. Y lo justifica. Pero después la encíclica es una crítica implacable al capitalismo, tal cual se conoce en ese momento. O sea, es una encíclica que no es antimarxista, es una encíclica en realidad es antiliberal. Tampoco es anticapitalista, es antiliberal. Los párrafos más fuertes están escritos con aquellos que acumulan riquezas, ¿no? Y no las distribuyen, las reparten, que generan miseria. Habla del salario digno, por ejemplo. ¿Qué es un salario digno? El salario que recibe alguien que trabaja, con la cual no solo puede mantener a su familia, sino que puede ahorrar, puede comprar su casa, puede tener su bienestar, puede acceder a elementos, ¿no? Que hacen a la vida. Sí, tiene unos derechos básicos cubiertos también. Y más. O sea, es una encíclica, digamos, el punto de vista hoy en el mundo, no solo Argentina, el mundo hoy no vive con salarios dignos. Son salarios de miseria, ¿no? Son salarios injustos, ¿no? Bueno, porque justamente el capitalismo ha crecido, si uno se pone a ver, ¿no? Y genera riqueza, Claro. pero concentra y no quiere repartir. Incluso no quiere mucha, la quiere toda. Está viendo en algo que Cada ya es vez una más. deformación del capitalismo, que es este mundo especulativo, ¿no? Cibernético, ¿no? Que está bien, hay progreso material. Tenemos hoy el progreso de la tecnología, ¿no? El mundo cibernético, ¿no? Todo computarizado. Pero en vez de pensar cómo esto puede servir para hacer que la gente viva mejor, no.
como yo lo inventé, yo lo tengo y aprovecho y acumulo. Y los que quedan afuera, quedan afuera. Claro, y uno pensándolo también desde el punto de vista sobrenatural, que es el que nos debe mover a los cristianos a cuestionarnos y a tomar decisiones. Uno dice, ¿de qué nos ha valido todo ese avance, digamos, informático o material, si ha sido tan grande la caída moral del ser humano también? Porque hay que ver las cosas que se han ido haciendo en paralelo, es decir, uno sube y el otro baja. Es casi sistemático. En la medida que sube, baja el ser humano. Pero lo que se ha vuelto cruel, inhumano, ¿no? Y ya diría hasta diabólico o satánico, es este modo de producción, mejor dicho, modo de enriquecimiento que vive de la especulación, no de la producción, ¿no? Que es lo que hace que el mundo hoy sea el volcán que es, ¿no? El mundo sea es un mundo que como concentra y no produce y gana por la especulación, que es ficticia, no necesita consumidores. Por eso es un mundo que así como gana sin producir, gana especulando financieramente. En paralelo tiene la supresión de los niños que hay en el mundo, que en estos momentos son 54 millones de chicos que no nacen anualmente en el mundo, ¿no? 54 millones. Son datos de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, o sea, la institución del mundo más grande dedicada a promover el control de la natalidad y sobre todo el aborto. Wow, pues imagínese. Que está acá en la Argentina. Y es la que está promoviendo y es la que ha apurado al presidente argentino y lo ha presionado para que mande este proyecto delirante, esquizofrénico, ¿no? Porque es esquizofrénico, porque un proyecto de ley donde dice que el aborto las primeras 14 semanas es un derecho que tiene cualquier mujer de pedirlo sin motivo, y después las 14 semanas ya es un delito, es esquizofrénico. O sea, si es un derecho no puede ser un delito, y si es un delito no puede ser un y no se transforma un delito en un derecho, ni un derecho en un delito. Porque acá el eje definitorio es, yo como digo siempre en Sorna, es el mono relojero, es el cronómetro. Y no, es la primera historia de la humanidad que una acción se define su moralidad por el simple transcurso del tiempo. Es como decir, en otros planos, si yo asalto a alguien y le robo el auto que tiene los 2 primeros años de posesiones, corresponde, es mi derecho, porque no lo puedo comprar. Pero ya después de los 2 años, si lo robo, ya es un delito. Claro, es totalmente ilógico. Pero porque al principio es lo que decíamos, si hay derecho a matar al hijo, todo lo que se deduce de eso es todo loco. Uh-huh. No hay nada que lo pueda justificar. Así es. Y encima es pena de muerte para inocentes indefensos. No se puede justificar, ¿no? Y aprovecho, dada el espacio que me da, para invitar, antes de hacer esta pausa que nos toca ahora, invitar a toda la Argentina, por favor, a toda la Argentina, de las provincias que sean, este próximo sábado 28 a las 15 horas, acá en Buenos Aires nos vamos a juntar frente al Congreso, justamente para hacer valer nuestra voz y decir no al aborto, porque con aborto salimos todos. Se ha utilizado la pandemia con muy buenos fines, diciendo que nos cuidemos entre todos, pero no se está cuidando la vida de los que no pueden defenderse. Entonces, este sábado todo el mundo al Congreso, con barbijo como quieran, pero tenemos que estar en el Congreso diciendo no al aborto. Es el momento de levantar la voz por los que no tienen voz. Y los que no viven en Buenos Aires, súmense a sus centros, porque va a haber marcha en todo el país. Digamos no al aborto. Y hacemos esta pausa y volvemos con ustedes. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
viniera en silencio y con el alma entera. Quise darle todo lo que tengo. Di mi vida toda en un momento. Quise verme como estoy viviendo, mis acciones y mis pensamientos, y entre todo lo que revisaba, mucho hizo que yo implorara: oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Tuve miedo de mirar su cuerpo, por saberme autor de tal tormento. Cada vez que de él me he olvidado, Barrabás es siempre liberado. Oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad. Señor, ten piedad. Eso es lo que tenemos que decir todos los días, pero ahora en estos tiempos que nos toca vivir de una manera más intensa. Señor, ten piedad, no solo de mí, sino de todos nosotros, de este mundo que convulsiona en luchas, olvidándose del Dios de la vida, del Dios que lo único que quiere es hacernos bien. También de nosotros depende cambiar la historia por medio de nuestra oración, pidiendo clemencia al Señor como lo pide la Virgen de Fátima en sus apariciones de Cova de Iría, y que el Santo Rosario, como decía Sor Lucía de Fátima, es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Solamente tenemos que echar mano de él y rezar y clamar y pedir al Señor: Señor, ten piedad. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, ya sea por audio o por mensaje de texto, el número es el 54 911
4093-9575. 54-911-4093-9575. Y hemos estado compartiendo el programa de hoy con el profesor José Arturo Cuarrachino, quien es historiador, filósofo y de todo un poco, como digo yo, pero que nos está dando luz con relación a la historia de la Iglesia y en concreto hoy sobre la doctrina social de la Iglesia. Profesor, nos decía usted que fue León XIII el que, digamos, sistematizó todo lo que la Iglesia venía haciendo a través de esta doctrina social de la Iglesia, que tuvo un documento muy importante que fue la Rerum Novarum, donde hablaba más sobre esto y que también le dio duro a todos los que estaban siguiendo el capitalismo como, digamos, línea de actuación, y que todo lo que esto trajo, ¿no? Pero los papas posteriores de alguna manera han actualizado esta doctrina social. ¿Quiénes destacan más en esto? El título de la encíclica, Rerum Novarum, en latín es sobre las cosas nuevas, ¿no? Y la cosa nueva de la cual se ocupó León XIII es el mundo obrero, ¿no? Que empieza a ser grande, ¿no? En fines del siglo XIX. Ya son millones de personas que viven de un trabajo mal remunerado. En 1931 el Papa Pío XI escribe una encíclica retomando el mensaje de León XIII, y la encíclica se llama 40º anno, a los 40 años de la Rerum Novarum, donde el Papa dice, bueno, porque la situación histórica es distinta a la de 1891, han aparecido otros problemas, además del problema del mundo obrero. Ya habíamos pasado por una guerra mundial y estábamos en camino, unos años después va a haber otra, ¿no? Y empieza a haber en el mundo, sobre todo en Europa, expresiones políticas, ¿no? Nacionalistas, y en algunos que van a terminar desembocando, ¿no? En expresiones muy fuertes, ¿no? De nacionalistas no católicas o no cristianas, ¿no? Como fue el nacionalsocialismo, ¿no? En Alemania. Pero hay otros nacionalismos, como en Rumania, en España, nacionalismos de inspiración cristiano-católica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero es un mundo, ¿no? Convulso, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces el Papa, tomando la predicación de León XIII, aplica, ¿no? La mirada sobre esta circunstancia histórica, tomando como punto de partida lo que el Papa había expresado en la encíclica. Por eso es a los 40 años, ¿no? Después Pablo VI escribe 80ª Adveniens, a los 80 años escribe en la encíclica, a los 80 años de la Rerum Novarum, o sea, que esta 1971. Esta Rerum Novarum fue como un hito, ¿no? Porque todos hacen como que es especial recordar, porque y que tiene todo sistematizado, y entonces que es vigente, sigue siendo vigente, son los mismos ese problemas. Esquema, porque no son encíclicas como después va a decir el texto oficial de la Iglesia, que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No propone soluciones concretas, que eso corresponde al ámbito de lo social y de lo político, económico, pero da luces de orientación. Para el cristiano, el creyente, el laico, que tiene que sí o sí, como después dijo Juan Pablo II, lo escribió, sí o sí tiene que estar presente en política. Nada justifica que el laico, el fiel laico, no esté en política. Es más, es su deber. Claro. Si no, no es cristiano cabal. Bueno, entonces Pío XI, que escribe esta encíclica y habla de un fenómeno que dentro de la Iglesia no se tomó muy en cuenta, sí en el mundo político. Nosotros con una agrupación política hablamos mucho de esto, que él lo llama el imperialismo internacional del dinero. Estamos hablando de 1931, hoy no se habla de esto, y en 1931 el Papa Pío XI lo define, el imperialismo internacional del dinero, es decir, la dominación del mundo por medio de las finanzas, que no era lo que es hoy, pero ya lo anticipaba, que ya estaba viendo que el mundo iba a avanzar a eso, el dinero iba a ser el dios soberano, ya ni incluso la producción, sino el dinero. ¿Y de qué año estamos hablando? 1931. Imagínense.
Ya era profecía de lo que estamos ¿Sabe? viviendo ahora. Porque, claro, pero esa es los papas, la iglesia, como tienen también la historia, y la historia, por eso es que conocer la historia, porque da una perspectiva que permite a uno no solo conocer lo que pasó, sino que en función de lo que pasó, saber lo que va a pasar. puede vislumbrar Claro, qué es lo que va a pasar. claro, ¿no? claro. Vislumbrar, no, tampoco. Obvio, sí. Saber no lo vamos a No hacer. sabe Dios nada más después, pero uno ya vislumbra por dónde puede ir, ¿no? Y como ciertos acontecimientos, ciertos fenómenos que se presentan, a dónde pueden ir marchando. En 1971 Pablo VI escribe esta encíclica, la Doctogésima Adveniens, y el Papa Juan Pablo II escribe, en muchas encíclicas sociales escribió el Papa Juan Pablo II, un pontificado larguísimo, es el tercer pontificado en cuanto a qué tiempo. Documentos, porque todos Habló son mucho, hay una lumínicos. encíclica Solicitudo Rei Socialis, sobre la cuestión social, ¿no? La preocupación por lo social. Labor in Exercens, sobre el ejercicio del trabajo humano, la reivindicación que hace el Papa del trabajo humano, del trabajador. Y a los 100 años, en 1991, escribió una encíclica, la Centesimus Annus. A los 100 años de la encíclica, porque son tiempos nuevos, ¿no? Entonces no es que Pero que se mantiene el mismo lineamiento. el mensaje Ahí tiene está. se mantiene, lo que se aplica a realidades distintas porque son distintos los tiempos, ¿no? Pero ahí se confirma justamente lo de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, la doctrina que presenta el Evangelio es la misma y funciona, no importa que pasen 20, 40 o 100 años. Porque el ser humano siempre, digamos que tiene el mismo fallo. Entonces la solución siempre va a ser Claro, la misma. y el mensaje evangélico o bíblico es siempre el mismo. Lo que tiene distintas son formas de formulación. En 1992 se cumplieron los 500 años de la llegada de España a América. Y la Iglesia preparó la celebración durante años y terminó en 1992 en Colombia. Los 500 años de la evangelización. Los 500 años de la evangelización. Del Nuevo Mundo. Incluso así estaba, hay muchas cruces, me acuerdo en mi país también aparecía esta crucecita de madera que estaba en Que un fue lugar. la original, la que Ajá. llegó primero, ¿no? Bueno, pero ahí el Papa propone, Juan Pablo, propuso el mensaje, tenemos que hacer, conmemorar la llegada del cristianismo a América, ¿no? Y promover, decía él, una nueva evangelización de América, ¿no? Y del mundo, pero de América. O sea, no quedaron en el recuerdo, sino potenciar, ¿no? Y profundizar este mensaje que llegó 500 años atrás. Dice, una nueva evangelización, pero dice el Papa, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus formas de expresión. No en el contenido. El contenido siempre Es el mismo. ¿no? Eso para los que... Jesucristo es el Señor de la historia. Así es. Creemos en un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese mensaje es el que hay que proclamar siempre, ¿no? Dios es la divina providencia, la Santísima Trinidad, es la divina providencia, gobierna el mundo con firmeza y con suavidad, como dice un texto del libro de la Y con sabiduría. justicia. Claro, ¿eh? Pero mano firme, pero suave. Ujú. Pero está presente. Todo lo que acontece tiene que ver con un designio divino. Lo que hay que hacer es percibir por qué Dios, incluso los grandes momentos, ¿por qué permite que el mal avance tanto? A veces, ¿por qué? ¿No? Claro. Bueno. Y pero eso le subrayaría, profesor, que dijo, el contenido es el mismo. El mensaje es el mismo. Lo que es nueva es la forma, el ardor, la pasión con el cual se transmite. Por eso la Los iglesia... métodos, ¿no? Por eso en la época, digamos, de la cibernética, no podemos estar mandando Con los mensajes papiros. con papiros. Claro, ¿no? Claro. Hoy un mundo que ya no sabe o no se capacita para leer un texto y se recibe toda imagen, bueno, hay que buscar la forma de que Pero el mensaje llegue contenido es el mismo. contenido. No podemos, o sea, por eso la iglesia, y esto es importante señalarlo, la iglesia no puede cambiar los contenidos porque es depositaria de un tesoro. Sí, los modos y cómo se lleva, pero el contenido nadie tiene autorización de cambiar los contenidos. Ni los papas. Ni los papas. Así Ni los es. papas. Por eso lo que se llama la revelación católica
se basa en el texto bíblico y en la tradición que no está en la Biblia, que es lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Así es. Y el magisterio de la Iglesia, lo que los papas han ido enseñando y los grandes obispos han ido enseñando en comunión con el Papa a lo largo del tiempo. Esa es la revelación. Que es uno se pone a pensar, bueno, los papas que van diciendo, van actualizando un contenido que es el mismo. ¿Cómo se vive ese contenido en esta etapa concreta que nos toca vivir ahora? Pero el contenido, insisto, ¿y por qué insisto tanto? Porque ahora hay toda una corriente de que hay que cambiar todo. Y la iglesia ya no es la de antes. Y ahora lo que se decía antes que era malo, ahora es buenísimo y Dios cuela todo. Y no es así. O lo peor es que, digamos, es un mensaje muy fuerte. Entonces hay que mitigarlo, suavizar, atenuarlo. Claro, que no provoque rechazo. Así es. ¿Cómo que? Un café descafeinado. Claro, Sí. ¿no? Es un mensaje híbrido, ¿no? Sí. Que se acomoda al mundo, ¿no? Que no sirve ni para una cosa ni para otra. Es la iglesia, como está en el libro del Apocalipsis, es la iglesia de la Odisea, una ciudad de Asia Menor. En el texto bíblico, cuando le dice el ángel, ¿no? Cuando habla las 7 mensajes a las 7 iglesias, tengo decirte para vos, de parte del Señor, dice, no sos ni frío ni caliente, sos tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fuerte ese mensaje. Fortísimo, ¿no? O sea, tampoco es cosa de salir, ¿no? Sí. A los palos, si no crees, ¿no? Te agarro a palos en la calle. Pero tampoco es cuestión de para que tengamos... Para evitar conflictos. Sí, y para tener aceptación, entonces bueno, ¿no? Sí, Jesús, no, bueno, sí, es Dios. De hecho, ¿cómo? Hay cosas que yo he escuchado a veces en algunas homilías, pero también en profesores de teología, ¿no? Bueno, el texto dice esto, pero era la mentalidad de la época. Entonces ahora hay que tomarlo de esta manera. No, el texto... Lo que dice Dios, es lo que dice. Por algo Dios, lo que hay que escudriñar es, por algo hay que estudiar las lenguas originales bíblicas, los que van a predicar. Porque Dios eligió hablar, dejar su mensaje para la eternidad en un idioma original que fue el idioma árabe, el griego, el hebreo y el griego. Jesucristo incluso en la tierra, eso está comprobado, habló arameo, el idioma que era el idioma popular, ¿no? El hebreo era el idioma culto, lo hablaban las personalidades religiosas, pero por eso hay versiones de la Biblia del Antiguo Testamento que están en arameo, ¿no? Famosos Targum se llaman. Sí. Profesor, a mí se me quedaron varias cosas por preguntar. Me interesaba ver qué abarca, porque usted nos fue diciendo, estas cosas se fueron sistematizando, pero qué abarca la doctrina social de la Iglesia y cómo eso se vive hoy. Pero ya el tiempo se nos acabó, entonces va a tener que regresar. Bueno, con todo gusto. Y yo sé Con que todo también gusto. a nuestros amigos oyentes no le va a molestar. De todo corazón, profesor, gracias por su tiempo gracias a ustedes. por todo lo que nos va enseñando tan claramente. Bueno, me alegro que sirva para algo. Sí, seguro que sí. Y bueno, queridos amigos, les reitero la invitación este próximo sábado 28 frente al Congreso de la Nación a las 15 horas. Levantemos nuestra voz y con el aborto todos salimos, haya pandemia o no. No se puede uno quedar en casa permitiendo que el mal siga avanzando. La ola celeste se levanta. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, los espero la próxima semana en este mismo horario. Rueguen por la Argentina y por la vida. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.